Bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar en un nuevo video que tiene que ver con parametrización de algunas curvas elementales. Este tema da seguimiento al video previo en el cual hicimos una introducción a las curvas vectoriales y pues ahora lo que nos corresponde es aprender a parametrizar algunas curvas específicas, ¿ok? El hecho de aprender a parametrizar esas curvas específicas, pues nos va a permitir ya poder movernos a temas propiamente de cálculo vectorial, ¿ok? Entonces, pues si uno va a empezar con este tema, lo más lógico, y si hablo de curvas elementales, es hablar primero de la circunferencia, lo cual es una curva que no es nueva para nosotros. De hecho, en el video previo hicimos unos pequeños comentarios que tenían que ver con la circunferencia. En particular, el caso más sencillo es el que retomo para repasar un poco, es describir, por ejemplo, una circunferencia como esta, que es una circunferencia que está centrada en el 0, 0 y de radio alfa, ¿ok? Entonces, para la parametrización de una circunferencia de ese tipo, cosa que lo mencioné en el video previo, la facilidad es que cualquier punto en la circunferencia, si yo lo trato de describir a través de las coordenadas polares, todos esos van a tener una coordenada del tipo alfa, cita, ¿no? Alfa, cita, donde este alfa estoy haciendo referencia específicamente al radio y por lo tanto ese alfa es constante. Y el que varía, este cita, si va a variar, es variable porque depende, obviamente depende si estoy en este punto, si estoy en ese, si estoy en este, pues ahí el ángulo iría variando. Entonces, a través de ese análisis, podemos entonces utilizar las coordenadas polares para poder establecer una parametrización de la circunferencia, eh, usando para ello las ecuaciones que tengo acá a la derecha, justamente, ¿no? Nada más que lo común es que en este tema, en lugar de utilizar como variable a una variable como cita, utilizamos como parámetro usualmente a la variable t. Entonces, si usted presta atención, lo que yo tengo aquí son las coordenadas polares, es el r coseno de cita y el r sen de cita, donde el r es constante, aquí se los estoy encerrando en rojo, y aquí sería en lugar de coseno de cita, coseno de t y sen de t, que es lo tradicional para las coordenadas polares, y con el ángulo variando de 0 a 2pi. Entonces, cualquier punto en la circunferencia puede describirse a través de esa parametrización, que lo usual es escribirla ya en el tema que estamos, lo usual sería escribirla de esa manera. Entonces, en la X es una curva en 2 dimensiones. Primero voy a hacer comentarios sobre curvas en 2 dimensiones. Luego nos movemos a 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, en 2 dimensiones, pues aquí pues, estamos colocando el X y por aquí estamos colocando el Y. Y con el T variando de A a B, que en este caso el A a B sería de 0 a 2pi, si quiero la circunferencia completa, o alguna variación menor, si quiero solamente un pedazo de la circunferencia. Como por ejemplo, si digo de 0 a pi medios, pues me estaría quedando con este pedazo. Si digo más bien de pi medios a pi, sería este pedazo y así consecutivamente. ¿Ok? Quiero que noten, bueno, aquí hay una lógica de las coordenadas polares de por medio, pero adicionalmente notamos que esa escogencia de la parametrización es totalmente coherente con la ecuación cartesiana de una circunferencia, ¿no? La ecuación cartesiana va a ser x a la 2 más y a la 2 igual a alfa cuadrado. Y pues si yo agarro y sustituyo las ecuaciones eh, que me están generando la parametrización, si yo las sustituyo en la ecuación cartesiana, en la parte de la izquierda me refiero al término x a la 2 más y a la 2, me quedaría de esta manera, me quedaría como alfa cos de t al cuadrado más alfa sen de t al cuadrado. De aquí puedo sacar un alfa cuadrado a factor común y por la identidad trigonométrica fundamental esto vale 1. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que hay una completa coherencia, porque si yo sustituyo el, el X y el Y en la parte de la izquierda, se me genera el término que tengo en la derecha. Entonces significa que todo está bien parametrizado, como en efecto, pues lo sospechábamos en función de que esto lo montamos con las coordenadas, eh,
con las coordenadas polares. Ok, entonces en general así se parametriza un círculo centrado en el origen de radio alfa. Usted puede ver aquí es donde va el radio de la parametrización. Y bueno, ahora inmediatamente uno tiene una duda. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si el círculo no está centrado en el 0, 0, sino que tengo como centro al H, K? O sea, ¿qué pasa si más bien estoy en un caso así, en el cual por acá tengo el eje X, por acá tengo el eje Y pues aquí está el H, K, y tengo un cierto círculo. Digamos que este círculo pues también es de radio alfa, entonces es de radio alfa. Y pues simplemente es el mismo problema que tengo arriba, nada más que ahora la ecuación cartesiana es esta que está por acá, ¿verdad? Sería un x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a alfa cuadrado. Si yo comparo con las ecuaciones que estoy proponiendo acá para la parametrización, si yo comparo con las de arriba, haga la comparación, ahí está el x y aquí está el y, haga la comparación. Entonces, usted se da cuenta que lo que yo estoy haciendo es sumando, por eso lo puse en rojo, los términos asociados al centro. Como esta circunferencia está centrada en h, k, entonces a las ecuaciones de arriba le agregué el más h y el más k. Y lo que quiero que vean es que eso tiene toda la lógica del mundo, o sea que la parametrización es la misma y que esta expresión que está aquí lo que está generando simplemente es una traslación. El sumar y el h y el k lo que genera es una traslación. Entonces, lo que estás haciendo es moviéndote del 0, 0 al h, k. O sea, estás haciendo una traslación que en efecto eso es lo que está pasando en el fondo, ¿no? El círculo se me movió del 0, 0 al h, k. Y también quiero que noten que esto tiene una completa coherencia con la ecuación cartesiana, dado que si yo agarro esta ecuación que estoy proponiendo para el x y esta que estoy proponiendo para el y la sustituyo en la ecuación cartesiana, particularmente en la parte de la izquierda, pues llego a la parte de la derecha. Y pues lo que tengo aquí abajo justamente es la sustitución para ustedes, en la cual estoy cambiando la x por el h más alfa cos de t, la y la estoy cambiando por el k más alfa sen de t, como claramente aquí se marca, el h se cancela con el h, el k con el k, y pues lo que me vuelve a quedar es la misma expresión que me quedó arriba, me vuelve a quedar alfa cuadrado por la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, esto pues hay, como usted puede notar, les digo que hay una completa coherencia en el sentido que agarrarla de arriba, que está centrada en el 0, 0, y sumarle ese h y ese k, es lo que genera una traslación al nuevo punto donde está centrada. Sintetizando, entonces, esta es la parametrización de una circunferencia que está centrada en el h, k y de radio alfa. Si usted las compara, ahí les dejo las dos, observen que entre esta y esta, como les digo, la diferencia es simplemente la cuestión de la traslación. Todo lo demás funciona igual. ¿Ok? Bien, antes de pasar a un ejemplo, lo que quiero es simplemente hacer un comentario que en función de esto que yo al sumar el h y el k estoy generando una traslación, pues al fin y al cabo lo que significa que lo que hace la coordenada polar es moverme del polo al h, k. Entonces, por así decirlo, es como si mi nuevo sistema de coordenadas estuviera aquí, como que aquí estuviera mi eje X y aquí mi eje Y. Mi eje X y mi eje Y, ¿ok? ¿Para qué hago ese comentario? Pues resulta entonces que si yo pongo el t a variar de 0 a 2 pi, tengo la circunferencia completa, ¿ok? La circunferencia completa. Si yo vuelvo a poner, por ejemplo, de 0 a pi medios, me generaría este pedacito nada más. Si yo pongo de pi medios a pi, me genera este pedazo de acá y así consecutivamente. Esto sería de pi a 3 pi medios. ¿Por qué hago ese comentario? Porque podría ser que usted tenga una confusión o que vaya a crear una confusión y decirme, profesor, no entiendo. Yo veo este círculo que está completamente metido en el primer cuadrante. Si está completamente metido en el primer cuadrante,
¿Por qué habla de ángulos de pi medios a pi o de pi a 3 pi medios? ¿Por qué habla de ángulos si al fin, así, si al fin y al cabo estoy metido en el primer cuadrante? Bueno, la respuesta a esa pregunta justamente es que el haber hecho, eh, el haber hecho ese proceso de sumar el h y el k en las coordenadas polares, eso lo que provoca es como si el polo se pasara de aquí a acá. Entonces, al hacer eso, este es mi nuevo centro. Y por lo tanto, a partir de ese nuevo centro es donde yo hago la interpretación angular. ¿Ok? Espero que ese quede completamente claro. Bien, igual ese detalle a lo largo del video lo vamos a seguir eh, pues clarificando todavía mucho más. ¿Okay? Hagamos un ejemplo concreto de una curva en 2 dimensiones. Me dice ejemplo, bueno, aquí como estamos en el video, no puse la redacción completa, pero la voy a decir. La idea de ese ejemplo es que reconozcamos esa curva, que es, y bueno, que por el momento no hay forma de confundirse, pues lo único que hemos visto son circunferencias, así que eso es una circunferencia, pero bueno. La idea de reconocerla es una curva en 2 dimensiones. Reconozco en 2 dimensiones porque la ecuación vectorial solo tiene 2 entradas. Así que esta que está por acá sería el x de t y esta que está acá pues sería el y de t. Y con el t variando de pi a 2pi. Entonces lo primero que tenemos es que reconocer lo que genera la traslación. Este es el h, este que está aquí sería el k y este que está por acá en la ecuación de la otra página es el alfa, ¿ok? Así que esto no es más que una circunferencia, lo podemos poner acá, es una circunferencia, es una bueno, no es una circunferencia, es media circunferencia por ver el ángulo, ¿lo ven? Es de pi a 2pi, entonces es media circunferencia, con el centro en menos 1,2 y el radio es 2. Aquí lo más valioso es la interpretación, porque ya el dibujo es bien sin gracia, ¿no? Ya el proceso de hacer el dibujo me parece que es extremadamente básico. Ubicamos el centro, por acá está el menos 1,2 y después es de radio 2, entonces se me abriría hasta acá, se me abriría hasta acá, y por lo que le acabo de mencionar, lo que genera esto es como una especie de sistema de referencia, como si ahora este fuera el eje Y este que le pinto es el eje X, son como ejes alternativos. Entonces los ángulos se pintarían a través de ellos, tomándolos en cuenta. El ángulo aquí involucrado iría de aquí a X. Entonces con eso fácilmente usted nota que lo que me estarían pidiendo es una cosa como, pues una cosa como así, ¿no? Y pues es media circunferencia, ¿no? Pues, entonces, ese sería ya a mano alzada el dibujo correspondiente, ¿ok? Vamos a pasar a otro ejemplo. La diferencia con el ejemplo anterior es que, como usted puede ver, la curva vectorial tiene solo 2 entradas. Ahora voy a hacer una curva vectorial que, como puedes ver, tiene 3 entradas. Así que esto está en 3 dimensiones. Este sería el asociado del x de t, este sería el y de t, y pues el último sería z de t. El hecho que el z de t sea constante, que fue lo que les escribí por acá, lo que quiere decir es que al fin y al cabo, como esta entrada es constante, lo que quiere decir es que esto sigue siendo una curva bidimensional, una curva plana, que estaría en este caso contenida en el plano z igual a 4. Eso es lo que quiere decir cuando una de las entradas de la curva vectorial sea constante, ¿verdad? Entonces ahí en este caso le tocó al z, pero igual, por ejemplo, si hubiera sido una constante en x, entonces si la constante en x es un 5, entonces la curva está completamente contenida en el plano x igual a 5, ¿ok? Entonces, el hecho que la coordenada z, por ejemplo, sea constante, vuelve a la curva plana, ¿ok? Bien, es una curva plana. Entonces, aquí pues le resumo el asunto. El x de t sería igual a 2 más cos de t. El y de t es 3 más n de t. Y el z es igual a 4. Por lo tanto, al fin y al cabo, esto, viendo la variación del ángulo que dice que de 0 a 2pi, entonces esto que está aquí es una circunferencia. Sigue siendo una circunferencia. Sigue siendo una circunferencia haciendo la interpretación específicamente a la coordenada X y la Y.
Observen que en este caso, para efectos de X y Y, el centro estaría en el 2,3 y el radio de la circunferencia sería 1, porque pues recuerde que es el coeficiente del seno y el coseno. Ajá. Entonces, como es esto al fin y al cabo es en 3 dimensiones, por eso hablo de una circunferencia que, ¿dónde va a tener el centro? Sería 2 para X, ya lo dije, 3 para Y Z igual a 4. ¿Y cuál es el radio de la circunferencia? Pues sería 1. Entonces, pues lo que tenemos que hacer para hacer el dibujo de esa circunferencia es ubicar el punto 2, 3, 4, el cual lo hacemos por acá rápidamente. El 2, 3, 4, por aquí está el 2, 3, y tendría que subir 4 unidades, y como siempre ya lo hemos hecho en otros videos, entonces aquí tendríamos un segmento que nos dé la medida. Este es un segmento de medida 4, paralelo al eje Z para poder subir, y por lo tanto, este punto final que les voy a marcar en azul, este que está aquí, sería el punto 2, 3, 4. Adicionalmente, estoy completamente contenido en el plano Z igual a 4. Así que si ustedes quieren, para complementar, voy a tratar de hacer una representación de ese planillo, ¿verdad? Z igual 4 sería una cosa como aquí. Eso no es necesario, simplemente como para que el dibujo nos quede como más completo, ¿verdad? Eso es todo. Aquí vamos a agarrar este segmento. El segmento lo vamos a clonar. Lo vamos a traer para acá. Estoy dibujando el plano Z igual a 4. Y pues ahí ya tengo una representación del plano Z igual a 4. Y vamos a ponerle que estoy exactamente en 4. Y pues este punto está en ese plano. Es que lo que tengo que hacer ahora, pues lo que tengo que hacer es dibujar una circunferencia contenida completamente en ese plano de radio 1. Entonces, pues simplemente para eso, vamos a ver la herramienta de segmento, voy a agarrar una unidad en la dirección del eje X. Aquí tengo esa unidad, me la voy a traer para acá. Una unidad en X. O sea, yo tengo que abrirme solo en X y en Y, porque recuerde que en Z es plano. De acuerdo con lo que acabo de decir, en Z es plano. Agarro una unidad en la escala del eje Y. Déjame una unidad en el eje Y. Otra unidad en el eje Y. Y listo. En este caso particular ya estamos listos porque simplemente lo que tendríamos que hacer es esos 4 puntos que le acabo de resaltar en moradito, entonces pues ahí los unimos a mano alzada. Tampoco es una cuestión de al fin y al cabo es una aproximación, ¿no? Ahí está la circunferencia. Entonces, esta sería, todo lo demás es adicional. Lo que dibujé en morado es exactamente la respuesta del ejercicio. Y pues quiero aprovechar dos cosas. Quiero aprovechar para decirle que si usted esa circunferencia lo hubiera querido dibujar en GeoGebra, esta es la nomenclatura que tendrías que seguir. Permítame, vamos a moverla en alguna parte donde sí se vea. Ok, ahí se va a ver bien. En GeoGebra, si usted quiere dibujar esa circunferencia, pues entonces con lo que expliqué en el video previo, esta es la sintaxis que tendrías que seguir, ¿verdad? Sería curva en la vista 3D de GeoGebra. Este es el X, este es el Y, le indico el Z por acá, aquí la variable que estoy usando como parámetro que esté y de dónde a dónde varía el T. Entonces, si en GeoGebra usted escribe esa en la barra de comandos, pues entonces le va a dibujar la circunferencia que le acabo de explicar arriba. Ok, adicionalmente, voy a reforzar en función de lo que expliqué hace ratos con respecto a los ángulos. Aquí dice que esté variando de 0 a 2 pi. La pregunta del millón es qué hubiera pasado. Vamos a ver si puedo copiar esto. Complicado. Ok. Bien, lo que hice fue tomar lo que acabo de resolver, justamente acabo de resolver este ejemplo y lo acabo de clonar aquí abajo, pero le hice un pequeño cambio. En el de arriba dice que el t es variando de 0 a 2 pi y por eso me genera la circunferencia completa. Entonces lo que quiero reforzar en este momento es
¿Cuál hubiera sido la respuesta al ejercicio si a mí más bien me hubieran dicho que el ángulo varía de pi medios a pi? Es para reforzar un poco el hecho que recuerde que lo tradicional en lo que son ángulos en 3 dimensiones, los ángulos en posición estándar, normalmente en el eje, perdón, en el plano XY se miden en esta dirección. Si estuviera en YZ, ya le dije que es en esta dirección, y si estuviera en XZ, pues en esta dirección. Eso ya lo había explicado cuando hice la explicación en el video de superficies, perdón, de coordenadas cilíndricas. Ahí hablé mucho de esos angulitos. Entonces la pregunta es, si a mí me están diciendo que va de pi medios a pi, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que su nuevo centro es este. Y el análogo al eje X, sería este eje de acá. Por lo tanto, los ángulos se medirían en esta orientación. Así se medirían los ángulos en ese centro. Así que la respuesta puntualmente a la pregunta, como me están diciendo aquí abajo que el ángulo va de pi medios a pi, entonces el pedazo de la circunferencia que a mí me debe interesar es este que estoy resaltando en rojo. Es solamente ese pedazo. Ese es el pedazo asociado a t variando desde pi medios hasta pi. Como usted puede sospechar, entonces, por ejemplo, esta de aquí sería de 0 a pi medios. Esta de aquí que estoy resaltando en este momento sería de pi a 3 pi medios, y este último pedacito sería de 3 pi medios a 0. Le aconsejo que cuando usted está haciendo esto, cuando lo está estudiando, abra un momento GeoGebra, dibuje primero la curva de arriba, y luego, para que quede bien convencido, bien convencida por su cuenta, comience a pelotear las combinaciones de los diferentes ángulos. Ya le digo, de 0 a pi medios, de pi medios a pi, para que vea cómo es que le van a ir saliendo los diferentes pedacitos de la circunferencia, y para que se acostumbre al manejo de los ángulos, particularmente cuando parametrizamos curvas utilizando coordenadas polares. Ok, perfecto. Eso complementaría este ejemplo. Vamos a pasar a otro más. Dice, parametrice la circunferencia en R3 que cumple estas condiciones que están ahí. Dice que está centrada en el 2, 4, 3. Tiene radio 2 y contenida en el plano y igual a 4. ¿Ok? Además, trace su dibujo. Para efectos del dibujo, pues yo adelanté por lo menos el dibujo del plano. Tiene que estar completamente contenida en ese plano, que es el plano y igual a 4. Entonces, si yo quiero establecer esa parametrización, vamos a correr un poquito para abajo. Entonces, si quiero establecer la parametrización, vea que ella es completamente plana para efectos del eje Y. Entonces, lo que me va a quedar es un R de T. Lo que me va a quedar es un R de T que es completamente plana en Y. Entonces, ahí iría un 4. ¿Qué es lo que me faltaría? Lo que me faltaría, bueno, el hecho que es la circunferencia completa. Entonces, el T va a quedar variando de 0 a... El T va a quedar variando de 0 a 2pi porque es la circunferencia completa. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la misma lógica de las coordenadas polares, pero ahora la coordenada X y la coordenada Z. Tal y como les expliqué, lo primero que se toma en cuenta es el centro, que para efectos de X y Z, vea que aquí dice que el centro está en el 2,3, para efectos de Z, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 más alguien, y aquí 3 más alguien. Ya el 4 está aquí. Y ahora, ¿qué seguiría? Aplicando las coordenadas de acuerdo con lo que yo expliqué. Ahora se pone el radio. Entonces queda 2 cos de t y aquí 2 por el sen de t. Y listo. Pare de contar. Esta es la parametrización de una circunferencia que cumple con esa característica. Si ya yo quiero hacer la gráfica de esa circunferencia, pues entonces vamos con calma. La vamos a hacer. Vamos a ubicar el centro, que es el 2. 2, 4, 3. Entonces, ubico el 2 en X, este es el 2, 4, y ahora tengo que agarrar la herramienta de segmento y subir 3 unidades. Entonces, agarro esta herramienta de segmento, sube 3 unidades, y resulta que este puntito que voy a resaltar por acá, este puntito es el 2, 4,
Es el centro de la circunferencia. Ella es completamente plana en Y. Está contenida en Y igual 4. Entonces ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es generar el trazo del radio abriéndose en X y en Z, no en Y, ¿verdad? Porque en Y ella es plana. Y el radio recuerde que era 2, ¿no? Entonces, pues con paciencia, vamos a agarrar 2 unidades en la dirección del eje X, 2 unidades en la dirección del eje X, me lo traigo para acá, 2 unidades para acá. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero en la dirección del eje Z, 2 unidades para acá, 2 para abajo, y listo. Y ahí estamos listos para indicar que esta que está en rojo, que voy a tirar en rojo, es la circunferencia pedida. Entonces me quedaría una cosa como así, que obviamente se ve media elíptica por una cuestión de la perspectiva, ¿no? Entonces me quedaría una cosa como así. La respuesta al ejercicio es lo que hice en rojo, ¿verdad? Es el trazo rojo. Todo lo demás son simples guías que se supone que si uno lo está dibujando a mano, lo tira muy tenuemente con lápiz para poder, digamos, resaltar en lo rojo. La respuesta es la roja. Esa sería la circunferencia pedida en este ejemplo. Ok, como ya tenemos la experiencia con circunferencias, pasarse a trabajar con elipses es extremadamente sencillo, es extremadamente sencillo. De hecho, en pantalla usted está viendo la parametrización en primera instancia, vamos a hablar en 2 dimensiones, como lo he venido haciendo, y luego ya hablamos en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, en la similitud con la circunferencia nos hace ver que la parametrización de una elipse es idéntica a la parametrización de una circunferencia, con la salvedad de que antes aquí el coeficiente del coseno y el seno estaban asociadas al radio de la circunferencia. Pues ahora simplemente el coeficiente del coseno está asociado al eje que abre en X, y este está asociado al eje que abre en Y. Dicho de otra forma, este alfa se está tomando de este denominador, que sería el semieje asociado a X, y este se estaría tomando de acá. Eso es todo. Y al igual que le dicen circunferencias, note que hay una coherencia algebraica. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta expresión, que es la que estoy asociando con el X, y esta que estoy asociando con el y vengo y la sustituyo en la ecuación cartesiana, entonces el cambio por X sería esto en la ecuación cartesiana. Ajá. Y el cambio de la Y me generaría esto. Al igual que pasa en circunferencias, entonces la H se cancela con la H y la K con la K. Entonces, cuando haces eso, lo que me queda aquí es a cuadrado cos cuadrado, que es este numerador, y en este caso me quedaría b cuadrado sin cuadrado. Ahora a su vez el a cuadrado y el a cuadrado se cancelan, y el b cuadrado con el b cuadrado se cancelan, y lo que me queda es la identidad trigonométrica fundamental, que es cuadrado más n cuadrado igual a 1, lo cual es una proposición verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le estoy mencionando, hay una absoluta coherencia algebraica con la escogencia que estamos haciendo para la parametrización, o sea, la escogencia de las funciones componentes para la parametrización. Entonces, técnicamente, cuando uno ya entendió la circunferencia, pasarse a elipses es sumamente sencillo, como se lo acabo de comentar, ¿ok? Nuevamente, con la elipse pasa similar de como me sucedió con el círculo. La circunferencia, perdón, la elipse es parametrizada a través de coordenadas polares. Nuevamente genera el sistema de referencia en el puro centro de la elipse, y por lo tanto el conteo de los ángulos se hace a partir de ese centro, ¿ok? Así que si ella funciona como le estoy mostrando en pantalla, que está centrado en H, K, pues entonces este pedacito de la elipse queda asociado de 0 a pi medios, este de aquí de pi medios a pi, y así consecutivamente. Es la misma explicación que hice para la circunferencia. Entonces,
En función de esto, podemos ir a hacer un ejemplo concreto. Primero, como ven, para ser coherentes, un ejemplo en 2 dimensiones y luego nos pasamos a una elipse que esté contenida en un plano en en tres dimensiones, ¿ok? Entonces, uno interpreta esta ecuación que está acá. Esto está asociado al x de t, esto está asociado al y de t. Por lo tanto, este sería el h, este sería el k, y de aquí vemos respectivamente los denominadores. Entonces, eso quiere decir que es, si la quiero interpretar, sería la elipse con centro en h, k, que sería menos 1,2, y por lo tanto me quedaría x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1, y los denominadores, el asociado a x lo leo de acá, este es el a, ese sería como el asociado a x, ¿no? Ese es el término asociado a x. Entonces, este denominador me quedaría un 9 porque es al cuadrado. Y este otro denominador me quedaría un 1 porque, como puedes ver aquí, aquí hay un 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Así que esto que está aquí, usted debería reconocerle, como lo acabo de explicar, debería reconocer que estoy haciendo referencia a esta elipse. Y pues ya el dibujo me parece que con la experiencia que tenemos después de tantos videos es bastante sencillo, ¿verdad? Porque me quedaría el centro en menos 1,2, me tendría que abrir 3 unidades en el eje X y solamente una unidad en el eje Y, y pues ahí de manera muy trivial, a mano alzada, la elipse pues me quedaría una cosa como así. Ahí no le estoy haciendo como mucho empeño. Lo estoy tirando pues a mano alzada, creo que se entiende bastante bien y eso respondería lo que me están pidiendo, que bueno, no está escrito en la redacción del ejercicio, pero la idea del ejemplo básicamente es que seamos capaces de reconocer esa figura, o sea, esa parametrización a qué figura corresponde y cómo se dibujaría, que en este caso sería una elipse en 2 dimensiones, ¿ok? Vamos a agarrar esto y vamos a pasar a un fenómeno parecido pero en 3 dimensiones. Entonces vamos a reconocer un poquito. Ahora, para darles un poco de variedad en la explicación, observe que estoy incluyendo las 3 entradas. Esta es la asociada al x de t, o sea, el x siempre es constante, lo cual quiere decir que esto va a ser una curva que tiene que estar completamente contenida en el plano x igual 3, ¿ok? Este que está aquí sería el y de t, y este sería el z de t. Y vean qué importante, tomando en cuenta que aquí dice que el t varía de pi a 3 pi medios, quiere decir que no me están pidiendo una figura, digamos, si esto fuera una elipse, un círculo, no sería toda la figura, sino toda una parte de ella, toda una parte de ella. En este caso, como es de pi a 3 pi medios, entonces lo que me estaría pidiendo es la cuarta parte. En efecto, es la cuarta parte de una elipse. La reconozco porque ya le dije que el x es igual a 3. El y sería 2 más cos de t. Y el z sería 3 más 2 en de t. Entonces, tomando en cuenta que el coeficiente del coseno y el del seno son diferentes, eso me sugiere que ya no es un círculo, sino que es una elipse. Es un cuarto de elipse específicamente por la variación del ángulo. Un cuarto de elipse que tiene el centro para efectos del eje X en 3 y para el YZ sería el 2, 3. ¿Ok? Para el YZ es el 2, 3. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera escribiendo la ecuación de esa elipse en coordenadas cartesianas, tendría que decir que la elipse está completamente contenida en x igual 3. ¿Y cómo sería entonces la ecuación correspondiente? Sería y menos 2 al cuadrado más z menos 3 elevado al cuadrado igual a 1. Y ahora vienen los denominadores. Los denominadores, eh, los denominadores serían asociados al y, sería un 1 al cuadrado, que es 1, y asociado al z sería un 2 al cuadrado, que es 4. Esto sí, quiero hacer una eh, aclaración, porque aquí hay una pequeña inconsistencia, porque esto, como depende de t, y el t varía de 3
de 3 pi medios a, perdón, de pi a 3 pi medios, esto es un cuarto de elipse. En cambio, esta notación en coordenadas cartesianas sí representa la elipse entera. Así que esto me obliga como a poner aquí un comentario, ¿ok? Sería la cuarta parte, la cuarta parte de esta elipse. ¿Ves? Porque la de la derecha sí es la elipse completa. Como no se está especificando nada, sí es la elipse completa. En cambio aquí, como tengo la variación de un ángulo, ella sí controla que es simplemente la cuarta parte de la elipse. Ok, vamos a dibujarla. En este caso particular, entonces, ya tengo adelantado el plano x igual 3 y vamos a ubicar el centro. El centro sería el 3, 2, 3, de acuerdo con lo que dice aquí, es el 3, 2, 3. Entonces, ese 3, 2, 3 me colocaría por acá, este es el 3, 2, y subo 3 unidades. ¿Ok? Entonces me vengo para acá, y ese puntito que ya puedo rescatar por ahí, este es el punto 3, 2, 3. ¿Ok? La elipse es plana para efectos de X. Está completamente metida en ese plano, en X igual 3. Ahora, ¿cuánto me tendría que abrir en Y? Aquí dice, de acuerdo con el denominador, una unidad y con respecto a este otro denominador, 2 unidades. O visto de acá, aquí ves, en Y, una unidad y en Z, 2 unidades. Entonces, vamos a hacer eso. Una escala de abajo sería una en Y, una en Y. Entonces, tomo aquí una unidad en Y. Una en Y, ajá. Y 2 unidades en Z. Permítame que acabo de pegar algo que tenía en memoria y no era lo que quería. ¿Ok? Pues eso entonces serían los ejes que me generarían toda la elipse completa, ¿verdad? O sea, todos estos 4 puntos me generarían la elipse completa. Pero resulta que no es la elipse completa lo que yo quiero. Bueno, como esa elipse, ponga mucha atención, como esa elipse es paralela al plano YZ, el conteo de los ángulos se hace así, ¿verdad? Entonces, como me está diciendo que era de pi a 3 pi medios, significa que la respuesta propiamente del ejercicio es este pedacito que voy a tirar en rojo. Sería, es nada más, es ese pedacito. Igual, pues, le dejo la idea, le insto que cuando estés viendo esta parte del video, entonces vaya hacia GeoGebra, ya tiene que ir agarrando experiencia y meta la parametrización correspondiente a esta curva en GeoGebra para que vea los diferentes pedacitos, en particular que le quede ese, pero pelotee un poco esta situación del ángulo para que se vaya acostumbrando. ¿De acuerdo? Así es como funcionaría esta cuestión de los elipses. Ahora nos vamos a pasar a trabajar, ya tenemos cierta experiencia con circunferencias elipses, vamos a pasarnos a trabajar un poquito con segmentos. Los segmentos son curvas que pues, son muy comunes en los ejercicios, son muy cómodos para trabajar, para ejemplificar ciertas cosas. Entonces hay que saber parametrizarlos. Les voy a dividir los segmentos en 3 tipos, dependiendo del grado de dificultad. Técnicamente uno todos los segmentos los podría parametrizar de la misma forma, pero yo acostumbro partírselos en 3 tipos, porque hay segmentos que son demasiado sencillos, entonces que no vale la pena complicarse. Los más sencillos de todos son los segmentos que son paralelos a un eje, como los que les muestro en esta figura. Por ejemplo, este segmento C1 está contenido en el plano YZ y es completamente paralelo al eje Y. Este que está aquí es paralelo al eje X. Estos otros también son paralelos al eje Y. ¿Ok? Entonces, hay una ventaja. Los segmentos que son paralelos a un eje
tienen la particularidad que la parametrización tiene dos entradas constantes, porque, por ejemplo, todos los puntos de este segmento, absolutamente todos, tienen la misma altura en Z, que sería Z igual a 2, 3, 4, 5, Z igual a 5. Todos los puntos tienen la coordenada Z igual a 5. Y adicionalmente, como está contenido en el plano YZ, entonces la coordenada X siempre vale 0. Es decir, el punto que usted se le antoje aquí, el que usted quiera, la coordenada X vale 0, la coordenada Y vale 5 y la que cambia es la Y. Perdón, la X y la Z no cambian, la que cambia es la Y. Con el t variando de dónde a dónde. Y me dice, la variación de t me lo daría y. Ahora sí, como este segmento está orientado de tal manera que va de y igual 0 a y igual 4, entonces me quedaría con el t variando de 0 a 4. Entonces, esa es la ventaja, que los segmentos que son paralelos a un eje siempre tienen dos entradas constantes y es la tercera la que varía. Entonces, la parametrización de C1 se escribiría así, se diría que es 0,0 t,5 con t variando de 0 a 4. De la misma forma podemos ir rellenando los otros fácilmente, porque por ejemplo un segmento como este que está aquí, el C2, ahora más bien la Y siempre vale 0 y la Z siempre se mantiene a una altura de 3 y es la X la que varía. Entonces la parametrización de C2 sería T, 0,3 con T variando, no me fijé, pero creo que de 1 a 4, que es la variación del X. Sería del 1 con T que pertenece de 1 a 4. Y así podemos ir procediendo con lo demás. Por ejemplo, C3. Este C3 está completamente en el piso. Todos los puntos en C3, todos, tienen la coordenada X igual 2 y la coordenada Z igual a 0. Entonces la parametrización me va a quedar 2, T, 0 con T variando. Ahora Y otra vez sería desde 1 hasta 5. De 1 a 5. Y les agregué un ejemplito más. Les agregué este ejemplo rojo, que sería como una traslación del azul que está en el piso. O sea, lo agarré el azul y lo subí una unidad. Pero ese eje, ese segmento sigue siendo paralelo al eje. La única diferencia es que ahora la coordenada Z dejó de valer 0 y ahora vale 1. Por lo tanto, la parametrización de C3 y C4 es prácticamente lo mismo. La diferencia es que queda 2t,1 con t variando de 1 a 5. Y listo. Así se manejan, así de sencillo se manejan los segmentos que son paralelos a los ejes. Obviamente ya voy a explicar sobre segmentos que no cumplen con esa característica, sino que son un poquito más complejos. Voy a pasar ahora a un caso B, que tiene un poquito más de dificultad. Resulta que el caso B es cuando el segmento es la traza de un plano con una ecuación de alguno de estos tipos, ¿ok? Ya sea un AX más BY igual D, o un AX más CZ igual D, o un BY más CZ igual D. Como usted puede recordar de los videos referentes a superficies cilíndricas, las superficies que, como esta, que tiene dos variables presentes, que son XY, XZ o YZ, y hay una ausente, es una superficie cilíndrica. Así que lo que estoy diciendo aquí en palabras más sencillas es que vamos a parametrizar un segmento que es la traza de un plano que es una superficie cilíndrica. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, y pues se los voy a explicar fácilmente con un ejemplo concreto como el que tengo aquí en el piso. En este momento, lo que tengo es un ejemplo de un plano. Es el plano X más 2Y igual 4. X más 2Y igual 4. Como ustedes pueden ver, le marqué dos segmentos. El segmento en el piso, que es este verde, que es un C1, y el segmento C2. Estos dos segmentos ya no son tan triviales como en el caso anterior, porque resulta que esos segmentos no son paralelos a ninguno de los ejes. ¿Ok? Pero resulta que es la traza
de una superficie cilíndrica, de un plano que es una superficie cilíndrica. Esto es una superficie cilíndrica. Entonces, recuerden de toda la experiencia que tenemos trabajando con sólidos, superficies, superficies cilíndricas. Las superficies cilíndricas tienen la ventaja que me van a aportar su ecuación. O sea, todas las trazas de la superficie cilíndrica tienen exactamente la misma ecuación que la superficie. La diferencia es que hay que especificar en qué plano estoy trabajando. Por ejemplo, si yo me estoy refiriendo específicamente a C1, yo sé que C1, su ecuación sigue siendo la misma, que es x más 2y igual 4, nada más que tengo que especificar que está en z igual 0. Y si me dedico a trabajar con la celeste, que es C2, pues C2 sigue siendo también x más 2y igual 4. La diferencia es que esa está en z igual a 4. Bueno, hay una pequeña diferencia en el plano donde queda determinada la traza. Entonces, si yo quiero convertir esta notación cartesiana ya en una parametrización, en realidad no es difícil. Por ejemplo, vamos a trabajar con tal vez la más sencilla, que es la de abajo, obviamente, siempre. Entonces sería C1, va a tener una parametrización del tipo R1, ese es el nombre de la función, y la coordenada Z automáticamente vale 0, y pues el T va a tener una cierta parametrización. Entonces, la ventaja es que aquí usted puede tomar cualquiera de las dos variables como parámetro. Por ejemplo, si yo tomo como parámetro a la Y, la despejo de aquí, despejo la X, resulta que la X es igual a 4 menos 2T. Perdón, a 4 menos 2Y. Entonces, si yo tomo como parámetro a la Y, entonces si yo tomo Y igual T, aquí estoy tomando Y igual T, el valor de X sería 4 menos 2T. Y esta sería la parametrización, salvo por el hecho que me hace falta indicar dónde es que varía el parámetro. En este caso, como estás tomando Y igual T, como estás tomando Y igual T, entonces la variación del parámetro depende de Y. Si yo me voy acá y veo la variación de Y, para efectos de este segmento verde, todos los puntos en ese segmento verde, lo que usan son los valores de Y que están acá, los que están resaltando, ¿no? Entonces, si yo le digo a usted, para ese segmento verde, ¿de dónde a dónde varía el Y? Usted tendría que decirme que varía de 0 a 2. Esa es la variación del Y. ¿Ok? De 0 a 2. De 0 a 2. Entonces, el T, la variación en esa parametrización sería de 0 a 2. Claro, inmediatamente usted puede tener una duda. Me dice, profesor, sí me quedó claro, pero yo una vez quedo con la duda. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de escoger como parámetro a la Y, hubieras escogido a la X? De tal manera que más bien el despeje de acá me hubieras dicho que Y igual a 4 menos X dividido entre 2. Pues no pasa nada. Simplemente tengo otra posible parametrización. Es decir, lo bueno que usted está aprendiendo en este momento es que una curva puede admitir muchas posibles parametrizaciones. Las parametrizaciones no son únicas. Por ejemplo, en este caso, si más bien escojo el despeje de Y en función de X, entonces me queda otra curva vectorial que sería, perdón, otra función vectorial que sería T en la X, luego 4 menos T medios, Z igual 0, y ahora como estás tomando como parámetro a la Y, a la X, perdón, entonces ahora en lugar de pensar en el segmento allá en el fondo, tenés que pensar que el segmento verde usa estos valores de aquí a aquí. ¿De dónde? Desde 0 hasta 4. Entonces, para efectos de ese segmento, me quedaría de t variando de 0 a 4. Vea que son dos funciones vectoriales diferentes, pero que representan exactamente la misma curva. Nuevamente, ¿qué le estimulo a usted? Vaya a GeoGebra, dibuje esta y luego dibuje esta para que vea que le va a caer exactamente una encima a la otra y sería la curva que tengo acá.
Bueno, y ahí ya tenemos para C1. Teniendo claro para C1 esta situación, pasarse a C2 es trivial, porque lo único, tan trivial como que me parece que ni siquiera lo voy a hacer, porque ¿qué es lo que yo tendría que hacer simplemente? Volver a agarrar esto que está aquí y pasarlo para acá, si quieres, o no sabemos a dónde tenemos campo, vamos a ponerlo para acá. Si estoy trabajando en C2, entonces aquí tengo un errorcillo porque puse C2, aquí en realidad es C1, estaba trabajando con C1, ahora sí más bien si estoy con C2. ¿Ok? C2 entonces admite cualquiera de las dos parametrizaciones que usted está viendo ahí. La única diferencia es que vamos a agarrar aquí, borro este 0 y cambio el valor correspondiente, que no me acuerdo, era z igual a 4. Entonces, pues aquí en la tercera entrada pongo un 4 y listo. Entonces, pues es muy fácil pasarse de uno al otro. Y así se trabajaría entonces con segmentos que son la traza de un plano que es un cilindro. Así se trabajaría. ¿Ok? Listo. Con respecto a segmentos, lo que me faltaría es el caso más complejo, que serían segmentos oblicuos. Los segmentos oblicuos entonces serían segmentos que no son paralelos a ningún eje y tampoco son la traza de ningún plano cilindro. Simplemente entonces son segmentos que van orientados pues de un punto a un punto B. Van de un punto A a un punto B. Entonces, si este segmento va de un punto A a un punto B, entonces para poderlo parametrizar, nos podemos apoyar en el conocimiento básico que tiene uno de rectas en 3 dimensiones. Como puede recordar usted de álgebra lineal, esta ecuación que está aquí sería la ecuación, salvo por el hecho que aquí dice que t varía de 0 a 1. Esta es la forma de cómo construíamos la ecuación de una recta que pasaba por el punto A y el punto B. Si yo pongo con t en R, permíteme para clonar esto. Y tengo, pasarlo para acá y ahora lo vamos a clonar. Entonces, ojo la idea. Si yo tengo dos puntos A y B, y construyo el vector director, que en este caso entonces estoy diciendo que el vector director sea B menos A, ¿sí? Entonces, el R de T igual a A más T veces B menos A, ¿ah? Con T en R, lo que me daría es toda la recta completa que pasa por el punto A y el punto B. Y como le digo, esto es un ejercicio clásico de un curso de álgebra lineal cuando se ve el tema de rectas, porque lo que lo ponen a uno es dado un punto A y un punto B, determine la ecuación de la recta que pasa por ellos dos. Y pues se haría de esta manera. Claro, algunas diferencias que a usted en álgebra lineal le dicen que a la hora de poner aquí, este es el director, a la hora de poner aquí, usted puede poner tanto a A como a B, y eso es correcto. Usted puede poner cualquiera de los dos puntos. Con T en R, eso genera toda la recta. Pero hay que tener demasiado cuidado cuando ya usted está parametrizando un segmento. ¿Por qué? Porque resulta que si yo agarro el director, que es el mismo que tengo por acá, es exactamente la misma historia. De hecho, es la misma historia que la voy a copiar y pegar. La voy a traer para acá. La diferencia es que ahora voy a tomar a T no en R, sino que el T lo voy a tomar de 0 a 1. Entonces ponga mucha atención. Nótese que si el T yo lo tomo de 0 a 1 ya no es la recta completa, sino que es el segmento. Vean, por ejemplo, que si yo calculo R de 0, como el parámetro varía de 0 a 1, calcular R de 0 sería calcular el primer punto del movimiento. Y calcular R de 0, me meto un 0 aquí, por lo tanto todo esto desaparece y me daría simplemente A. Eso lo que me está diciendo es
que la forma en que estoy parametrizando supone que el movimiento salió del punto A. Y ahora cuando yo calculo R de 1, que es el punto final, R de 1 metería un 1 aquí, y si en la T hay un 1, entonces esta A se cancelaría con esta. Y por lo tanto lo que me va a dar es B. Entonces, como usted puede ver, evaluar en 0 me genera el punto inicial del movimiento. Evaluar en 1 me genera el punto final del movimiento. Por lo tanto, no se vale que usted aquí me ponga lo que usted quiera. Aquí específicamente, cuando está trabajando con segmentos, aquí específicamente tienes que poner el punto inicial del movimiento. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención porque voy a hacer una discusión adicional sobre eso, que tiene que ver con la orientación. Si el movimiento a usted se le da de A hacia B, o sea, si es una partícula que se está moviendo de A a B, el director tiene que escogerlo obligatoriamente de esta manera. O sea, el director siempre es el punto final, bueno, el vector asociado al punto final menos el vector asociado al punto inicial. Y aquí tendrías que colocarme el punto inicial del movimiento. Entonces, esta parametrización está modelando el hecho que la partícula se está moviendo de A a B, de A a B, ¿ok? Si yo más bien quiero que el movimiento sea de B hacia A, entonces, si quiero que el movimiento sea de B hacia A, entonces el director ahora más bien sería el vector A menos el vector B. O sea, es el vector asociado al punto, siempre es el vector asociado al punto final menos el punto inicial. Así se escoge el director. Y aquí, iría siempre el punto inicial del movimiento. Hago esa aclaración, ¿por qué? Porque si usted, por ejemplo, en esta parametrización, aquí me pone a B, entonces lo que va a entender la integral o lo que sea que estás haciendo es que es el segmento que sigue, más bien, porque me estarías diciendo que si me pones B aquí, me estarías diciendo que ese es el punto inicial del movimiento y como el movimiento queda enrutado para allá, entonces estarías jugando con el, no con el segmento que querías, sino el que sigue más bien. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Por eso hay que cuidar que aquí siempre va el punto inicial del movimiento y aquí sería T veces el director y el director se escoge a partir del punto final menos el punto inicial. ¿Ok? Sé que aquí puede generarse una duda y me dice, profesor, ¿por qué en álgebra, a un nivel de álgebra lineal, por qué no se tiene ese cuidado? Porque en álgebra lineal usted no está generando un pedazo, usted está generando la recta completa, toda la recta. Entonces, la diferencia es que si yo pongo a de primero, entonces los puntos se van a generar de tal manera de aquí para allá, ¿ok? Cuando tomo T positivo y luego con T negativo se generarían los de este lado. Y si yo pusiera B, entonces más bien empiezo de aquí para allá y luego de aquí para allá. Lo ven que los puntos incluso se generan en órdenes diferentes, pero al fin y al cabo, como es generar la recta completa, a mí no me preocupa que sea a partir de A, hago todos los de aquí, luego todos los de acá, o hago de aquí para allá y de aquí para allá, ¿lo ven? O sea, los puntos incluso se generan en un orden distinto, pero como hay que generarlos todos, no hay problema, porque se terminan generando todos. Pero ya como aquí ya no son todos, sino que son los del segmento, sí hay que tener cuidado. Por cierto, el R igual 0 genera el punto inicial, el R de 1 genera el punto final, y los valores intermedios de T entre 0 y 1 me generan los puntos intermedios entre A y B. Ok, voy a reforzar esta explicación sobre segmentos oblicuos con un ejemplo concreto. ¿Qué ejemplo más bonito? Dice, parametrice el siguiente segmento respetando la orientación. ¿Ok? Entonces, es un segmento, voy a acercarme, es un segmento, un movimiento que sale del punto 043
y llega al punto Q, que es el 2, 1, 1. Entonces, lo que le acabo de explicar, es que tienes que agarrarme como director. En este caso sería las coordenadas del punto final menos el punto inicial. ¿Ok? Y esto me daría entonces 2 menos 3 menos 2. 2 menos 3 menos 2. Ese sería la resta asociada al punto de llegada menos el punto de salida. Y por lo tanto, la parametrización lo que me va a generar es un R de t saliendo del vector asociado al punto 043 más t veces el director con t en 0,1. Siempre es 0,1. Siempre es 0,1 cuando yo parametrizo segmentos oblicuos. Siempre de 0 a 1. ¿Ok? Cuando yo hago este tipo de parametrización que se llama una parametrización vectorial de un segmento. Yo no estoy diciendo que todos los segmentos, todos usan de 0 a 1, porque si los devuelvo un momento, vean que aquí hay segmentos que puse 0 a 2, de 0 a 4. En este otro ejemplo hay segmentos que me quedo de 1 a 4, de 1 a 5, ¿lo ven? Pues depende de la forma en que uno parametrice. Pero esta estrategia de parametrización vectorial siempre es de 0 a 1. Siempre. ¿Okay? La forma de cómo se acostumbra a escribir la parametrización, entonces es ya la respuesta. Sería R de t igual, haciendo la suma vectorial, ahí quedaría 2t, 4 menos 3t, coma, 3 menos 2t, con t variando de 0 a 1, y esa sería la parametrización de ese segmento oblicuo. Obviamente también le estimulo que vaya y lo dibuje en GeoGebra con los comandos correspondientes. Hecho esta historia de segmentos, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de funciones explícitas y ya luego hacemos un ejemplo bien completo que nos permita repasar todo lo que hemos hecho en el video. Entonces, las funciones explícitas son de las más sencillas de parametrizar. Voy a hablar de ellas en 2 dimensiones y pues fácilmente vamos a llevar la explicación a 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una parametrización para una función explícita de esta forma, que es y igual a un f de x, y como yo tengo a y despejado en términos de x, entonces lo lógico es tomar al x como el parámetro y y me quedaría entonces igual a f de t. Ajá. Y si el x, si aquí el x usted lo tenía variando de un a un b, entonces aquí el parámetro me quedaría, el t me quedaría variando de a a b. Así de sencillo. Entonces, cuando usted tiene funciones explícitas, la ventaja es que usted puede tomar como parámetro a la variable que es la independiente. Así de sencillo. Y si más bien yo tengo despejado a x en términos de y, aquí qué sé yo, con el y que pertenece a un intervalo de c a d, pues entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar entonces como parametrización a la y igual t, el x sería igual a g de t, y con t variando ¿dónde? De donde varía el y, que sería de c a d. Y esto me genera justamente la parametrización que le estoy poniendo por acá. Entonces, trabajar con funciones explícitas es extremadamente sencillo. Dicho eso, aquí tenemos un ejemplo, facilito, pero bueno, ahí la dificultad va a ir aumentando poco a poco. Entonces, vea que tengo eso verde, es un pedazo de la parábola y igual a x cuadrado. Es explícita. Por lo tanto, si yo le digo que la parametrice, es tan sencillo como decir que voy a tomar como parámetro a la x, que sería t, el y es x al cuadrado, entonces sería t, t cuadrado. Y con el t variando, ¿dónde? Y como estás tomando el t igual a x, entonces la variación de x aquí se ve claramente que es de 1 a 2. Entonces el t va a variar de 1 a 2 y listo. Significa que si usted se va a GeoGebra con la vista en 2 dimensiones y le mete esta curva y le da Enter, que le va a dar como respuesta a GeoGebra este pedacito verde que está por aquí. ¿De acuerdo? Pues bueno, la pregunta es cómo paso esto a ejemplos en 3 dimensiones. Eso es lo que le voy a contar a través del siguiente sólido. Es un ejemplo, dice, parametrice las aristas C1 y C2 del siguiente sólido,
Pues tenemos un sólido que podemos analizar. Podemos analizar. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que esta lista que está por acá, que es la que llaman C2, tiene esta ecuación que está por acá. Y me dan algunas superficies, ¿verdad? Esto que está aquí es una superficie, que es la parte como de atrás del sólido. Y la ecuación de esa superficie es una superficie cilíndrica. De hecho, técnicamente aquí lo que me estaban dando no es la ecuación de la arista. Lo que me están dando es la ecuación de la superficie. Pero bueno, como es una superficie cilíndrica, la superficie cilíndrica me le va a heredar a su traza, que es C2, me le va a heredar de su ecuación, ¿no? Y pues hay otras superficies involucradas. En particular está esta por acá. Esta superficie que está por acá, esta que ya casi borro estos trazos. Este es el plano X más Y igual 5. Y aquí el techito del sólido completo es este otro plano. Este otro plano es la superficie Z igual a 2. Es ese techito, ¿verdad? Y bueno, y usa los planos canónicos del piso, que es Z igual 0, y, y el Y igual 0 también. Y el Y igual 0. Ok, entonces nos vamos a concentrar por un momento en ver cómo parametrizamos dos curvas específicas. Una es esta, que es esta C2, y la otra sería C1. ¿Cuál es la buena noticia entre C1 y C2? Bueno, con la experiencia que usted ya tiene en sólido, debería ver que C2 es la proyección de C1. Cuando yo proyecto a C1 en el plano XZ, porque es una superficie cilíndrica, le va a caer en la traza principal de la superficie cilíndrica, que es justamente C2. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, lo que a mí debería preocupar, lo que debería preocuparme es parametrizar a C2, que es la proyección. Entonces ya estoy comenzando a adelantar un mensaje. Lo que le estoy queriendo decir con esto es que las curvas en el espacio, cuando usted quiere proyectar una curva en el espacio que no está contenida en un plano paralelo a un canónico, como hace ratos que tuvimos un círculo en un plano en un círculo en Z igual a 4, creo que era. O sea, me estoy refiriendo específicamente a estos ejemplos de hace ratos, ¿verdad? Que en estos ejemplos, ves, por ejemplo, tenemos un círculo aquí completamente contenido en Y igual 4. Entonces, esas curvas, al estar completamente metidas en un plano, al fin y al cabo siguen siendo curvas planas. Lo que yo estoy tratando de trabajar ahora no es en curvas planas, sino curvas como esta C1, que no está contenida en un plano paralelo a un canónico. Entonces, las curvas como esas, lo que se hace es que se proyectan, usted parametriza la proyección y luego da altura, ¿ok? Y luego da altura. Entonces, por eso les decía que lo que yo me debo preocupar aquí es por proyectar esa C2, luego doy altura, ¿ok? Entonces, bueno, para la parametrización de C2, puedo aprovecharme que puedo reutilizar esta ecuación y ver que entonces, como está despejada X en términos de Y, entonces podría tomar como, perdón, X en términos de Z, podría tomar para esa curva en particular, para C2, vamos a poner aquí, para C2, yo podría tomar como parámetro Z igual a T, por ejemplo, Z igual T. Entonces, si tomo Z igual T, LX me quedaría raíz de 4 menos T cuadrado. Y como la curva está completamente contenida en el plano canónico, entonces la coordenada Y valdría 0. Y eso me generaría con T variando ¿dónde? Me dice, bueno, como estás tomando Z igual a T, entonces la variación de T la controla Z. Para esa curva en particular, tomando en cuenta que aquí estoy en el 2, entonces la variación del Z sería de aquí a aquí. Esta es la variación del Z para efectos de esa curva. Me quedaría entonces con el T variando de 0 a 2. Resumidas cuentas, así nos escribe la parametrización. Esas son las ecuaciones paramétricas, pero lo clásico es escribirlo así. Es decir, que C2 tiene una parametrización R2 igual a
Para efectos de X sería raíz de 4 menos t cuadrado. Para efectos de Y valdría 0. Para efectos de Z valdría t, con t variando de 0 a 2. Con t variando de 0 a 2. Esta sería una posible parametrización para la curva C2. Ahora, si yo tengo a C2, automáticamente tengo a C1, porque como las dos curvas están relacionadas entre sí, forman parte de la misma superficie cilíndrica y C2 es la proyección de C1, pues ahora lo único que yo le voy a pedir a usted es para parametrizar a C2 es como hacíamos en sólidos. Cuando estaba calculando volumen, me paro en la proyección y le doy altura. Entonces, si yo me paro en la proyección y doy altura para llegar a C1, la superficie que me estaría dando altura es esta. Es esta. Es la que me está dando altura, sería el plano. De hecho, usted tiene bien claro que el plano X más Y igual 5 es un plano que sigue aquí y baja aquí. Entonces, cuando yo salgo de C2 y sigo a pegar contra C1, C1 está completamente contenida en el plano X más Y igual 5. Así que es la superficie X más Y igual 5 la que me estaría dando altura. Y como yo salí de la proyección en XZ, yo voy a esta superficie que me da la altura y voy a despejar la variable Y, porque estoy proyectando en XZ. El Y sería 5 menos X. Entonces, la buena noticia para ustedes es que simplemente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para proyectar a C2? A C1, perdón. Agarre esto que está aquí, copie y pegue. Voy a hacerlo un poquito más enano. Agarrar este también, un poquito más chiquitito. Voy a separarlo. Claro, ¿con qué diferencias? Primero que aquí ya no se llama para C2, ahora sería para C1. Y la diferencia es que ahora aquí no iría Y igual 0, porque ya no está contenida en Y igual 0. Sería Y igual ¿a quién? Bueno, como la superficie que me está dando altura es Y igual a 5 menos X, sería 5 menos lo que usted parametrizó para X. Y para X, como puedes ver acá, sería raíz cuadrada de 4 menos T cuadrado. Y listo. ¿Qué me faltaría ahora? Pues corregir aquí abajo también. Abro un poco más el espacio, borro este 0 y ahora le voy a colocar aquí que la coordenada Y es 5 menos la raíz de 4 menos T al cuadrado. Y esta entonces, vea que pasarme de C2 a C1 fue sumamente sencillo. Entonces, espero que les haya quedado claro cómo se hace cuando es una curva que está en el espacio. Lo que haces es que la proyectas en un plano canónico, parametrizas en ese plano y luego le vas a dar altura con la superficie que da la altura correspondiente. Lo que voy a hacer ahora entonces es irme a GeoGebra un momento para que el video nos quede bien completo y voy a dibujar estas dos. Entonces, como usted tiene el PDF a mano, entonces si gusta puede pausar el video, abrir el PDF para que le dé seguimiento en GeoGebra a lo que voy a explicar en este momento. Voy a pasarme a GeoGebra. En este momento entonces estás viendo en pantalla GeoGebra. Entonces voy a venir aquí y voy a decirle a GeoGebra que me vaya a dibujar una curva. Voy a graficar primero a C2, la curva, que fue la que parametricé primero. Para C2 sería entonces la raíz cuadrada de 4 menos t cuadrado. Luego para efectos de Y valía 0. Para Z fue t y luego el t variando de 0 a 2. Y pues justamente entonces eso me genera exactamente la curva que yo quería, ¿lo ven? Ese es el pedacito de la curva que yo quería. Ahora, la otra, pues sí, me voy a permitir, incluso voy a agarrar esta, la voy a copiar el código
La voy a copiar aquí abajo, la pego y lo único que tengo es que cambiar la coordenada Z. Así que voy a agarrar aquí, estoy agarrando la primera entrada y la coordenada Y era 5 menos la X. Entonces 5 menos la X. Y con solo derecho le doy Enter. Nótese que ahí están las dos curvas involucradas. A tal punto incluso, eh, ve, ahí están las dos. Incluso, ojo, que si yo giro y veo la perspectiva, ¿qué está pasando? Lo que debería pasar, si yo me pongo el eje X completamente de frente, ¿lo ven? Al ponérmelo completamente de frente, se ve que una curva le cae encima a la otra, porque una es la proyección de la otra. En cambio, aquí se ve la curvatura del plano X más Y igual 5. ¿Lo ven? Aquí es el X más Y igual 5. ¿Ves que aquella curva está completamente contenida? Si yo dibujo por un momento el plano X más Y igual 5, pues entonces ahí se ve claramente que aquella curva está completamente contenida en ese plano. Entonces, así es como se hace la parametrización correspondiente. Ya casi regresamos a a GeoGebra para completar la explicación. Ok, como ya hicimos, ya verificamos que las parametrizaciones están completamente correctas. El consejo para ustedes, cuando usted se ponga a hacer algunas parametrizaciones, no hace falta que le pregunte a nadie si las tiene buenas. Usted mismo abre o usted misma abre GeoGebra, las dibuja y pues compara con el dibujo al cual usted está tratando de elaborar, ¿ok? Pero yo quiero hacerles un comentario adicional. Estas parametrizaciones están perfectas. Sin embargo, podría ser que en algún tema esas parametrizaciones no sean como muy eficientes. ¿Por qué? Porque resulta que la entrada X tiene una raíz cuadrada. Y más adelante yo voy a hacer algo con la X, con la Y y con la Z. Específicamente las voy a derivar. ¿Para qué? Todavía no sabemos para qué, en qué contexto. Eso se los explico en otro video. Pero yo voy a llegarlo a derivar. El problema es que derivar esta raíz cuadrada me va a generar, los guío rápido. Vea que la derivada de esto, y borro el comentario porque como que aquí no tiene nada que ver, pero no importa. Me quedaría menos 2t entre la raíz de 4 menos t cuadrado, es lo que va a generar la derivada. Y el problema de eso es que esta función, si usted le pone atención al intervalo donde varía el parámetro, vea que el parámetro varía de 0 a 2. Y como puedes ver, esta función que es la derivada está indefinida en 2. Ella se indefine en t igual 2. Entonces, el proceso de derivación generó, por culpa de la parametrización que escogí, generó que la derivada se me llegue a indefinir. Y podría ser que eso, en algunos de los temas que tienen que ver con integrales, eso me llegue a generar problemas. Y en efecto así es. Entonces, repito la idea que dije hace rato. Estas parametrizaciones están perfectas, pero de pronto no son eficientes porque uno trata de cuando parametriza usar raíces solamente si es estrictamente necesario. Si se pueden evitar, muchísimo mejor. Entonces, como por ejemplo, yo les puedo hacer notar esto. Usted puede notar que esta ecuación, si yo la leo al cuadrado, sería x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y eso usted debería reconocerlo fácilmente. Eso es una superficie cilíndrica generada por puros círculos centrados alrededor del eje Y y de radio 2. Entonces significa que yo pude haber parametrizado, tomando en cuenta que los ángulos, si estoy pensando en ángulos, los ángulos en el plano XZ se miden de aquí para acá. Yo pude haber hecho una parametrización mucho más eficiente de la misma curva sin usar raíces. Yo pude haber parametrizado esa curva, lo vuelvo a hacer aquí abajo, lo pude haber hecho para esto tomando x igual a 2 cos de t, ¿verdad? Porque está centrado en el 0, 0. Z igual a 2 en dt. Aquí lo que estoy aplicando es la parametrización de círculos que le dije hace ratos. Y la coordenada y la tomo como 0. Con t variando ¿dónde? Con t variando de 0 a pi medios
porque le acabo de reiterar que aquí los ángulos en el XZ se miden de esta manera. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que otra forma de haber parametrizado a C2 era, vamos a ponerle aquí, otra forma de parametrizar a C2 puede haber tomado, voy a ponerle aquí un C2, voy a parametrizarlo a través de un R3, sería para efectos del X 2 cos de T, para efectos del Y sería 0, y para efectos del Z sería 2 sen de T, con T variando de 0 a pi medios, ¿ok? Y si más bien yo hubiera parametrizado la otra, aquí tengo un error, esta no es C2, esta es C1 más bien, esta es C1. Y si más bien yo quisiera parametrizar a C2, no estaba bien, perdón, aquí la confusión. C2 es la que está en el plano canónico, aquí sí, aquí sí era C2. Y C1, que no es la que está en el canónico, yo la puedo parametrizar entonces a través de 2 cos de T, coma, la coordenada Y dijimos que era 5 menos X. Entonces sería 5 menos 2 cos de T, coma, 2 sen de T, con T variando de 0 a pi medios. Y resulta entonces que estas son parametrizaciones alternativas exactamente para las mismas curvas. ¿Ok? Pero esas parametrizaciones no tienen raíces. Entonces, si yo derivo esto que está aquí, no me genera ninguna función que se indefina. Entonces, como en este momento nada más estamos aprendiendo a parametrizar, no hay ningún problema. El detalle es si uno necesita las parametrizaciones para algo. Y sí, si las necesito para algo, entonces algo como integrales es mucho más eficiente esta parametrización. Voy a pasarme un momento en GeoGebra ahora a describir estas dos parametrizaciones para que ustedes vean la compatibilidad con las que ya teníamos. Ok, ya estamos en GeoGebra. Entonces vamos a escribir aquí abajo. De hecho, voy a ocultar estas dos. Vea que si yo en GeoGebra aquí toco el puntito que es como azul, las oculto. Entonces vamos a escribir las otras. Es curva 2 coseno, no puse en 2, perdón. 2 coseno de t. Luego voy a poner un 0. 2 por el sen de t. Y aquí el t variando de 0 hasta pi medios. ¿Ok? Desde 0 hasta pi medios. Y como usted puede notar es la misma. De hecho, me puedo dar el lujo el siguiente. Voy a agarrar esta, le voy a dar clic derecho y la voy a poner de otro color. Voy a decirle que sea roja, por ejemplo. ¿Sí? Que sea roja. Entonces, nótese que en este momento yo podría ocultar la roja y poner la negra. Bueno, o verlo así, ahí estoy mostrando las dos y ahí se ve el efecto de la roja y la negra. En efecto es exactamente la misma curva. Y pues si yo agarro esta otra, la copio, la pego aquí, y pues entonces en la coordenada Y para simular la otra sería 4 menos la coordenada X. Le doy OK, y pues ahí tengo la otra, que pues también puedo venir aquí, propiedades del objeto, puedo decirle que sea de otro color, digamos que sea verde. Y ahora entre la verde y la negra se ve ahí el... Ah, no, es que no era 4, perdón, era 5. Era 5 menos. ¿Okay? Entonces, aquí se puede ver el efecto, ¿lo ven? Entre la verde y la negra, ¿lo ven? Ahí le está cayendo encima a la otra. Entonces, con esto lo que quiero es que vean que definitivamente la forma de parametrizar una curva no es única. Y hay que buscar la forma que sea más cómoda de realizarlo y no emplear raíces salvo que sea estrictamente necesario. Ok, regresamos. Acabamos de hacer entonces de ese sólido las curvas más complicadas. Entonces ahora lo que tengo es como para ya ir cerrando el video, es que nos podemos poner como ejercicio parametrizar las aristas del sólido completo. Si usted cuenta, ese sólido en total tiene 9 aristas. Ahí se las enumeré como pues C1, C2, así hasta llegar hasta C9. Y ya C2 y C1 las tenemos parametrizadas. No las voy a copiar porque aquí ya las tenemos y en GeoGebra ya las tenemos. Entonces ya aquí está C1 y C2. Nos vamos a centrar en las demás
que en realidad las demás son sencillas en función de la explicación que hemos recibido a lo largo a lo largo del video, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo más como un repaso. Y una vez lo que le advierto es que este ejercicio de hacer las aristas de un sólido y después irlas a hacer a GeoGebra, le permite a usted, pues no solo ir fogueándose eso, de hacer cosas en GeoGebra, cosas bonitas, sino que también con la intención de que usted practique la parametrización de curvas. Porque en algún momento ya va a dejar de ser como ahorita, que es una curiosidad geométrica bonita de ver uno el dibujo, sino que ya va a ser necesario para poder resolver integrales de línea. Entonces, vamos a hacer este sólido y les dejo como ejercicio a ustedes este. Construyan ese sólido en GeoGebra. Construirlo me refiero específicamente a las aristas, es decir, venir y parametrizar esta arista de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las de atrás que serían 7, 8, 9. ¿Ves? Este otro sólido tiene 9 aristas en total. Entonces, una buena forma de cómo medir si usted en qué tanto entendió en este video es ir y hacer ese sólido. Parametrizo todas las aristas. ¿Y cómo sé yo si lo tengo bueno? Pues voy y lo meto en GeoGebra y si me sale el mismo sólido, pues significa que hice todo perfecto. Y también le estimulo que por su cuenta, en las diferentes prácticas, ubique algún sólido, parametrice todas las aristas y lo haga en GeoGebra. Entonces ya le digo, aquí la finalidad no es que usted se vuelva un experto en GeoGebra, es que cuando usted hace este ejercicio de estar haciéndolo en GeoGebra, es una forma de autorrevisarse y adicionalmente una forma de usted poder estar seguro que está parametrizando bien y eso es lo importante para los temas que vienen. Entonces concentrémonos un momento en estos otros. Entonces, por ejemplo, algunas que son muy sencillas. Bueno, pensemos de una vez en C3. Aquí tenemos a C3 facilísima. Usted puede ver a C3, este C3 es un segmento paralelo a un eje. Entonces eso se va muy fácil. ¿Por qué? Porque va a ser un R de 3 igual a la coordenada X siempre vale 2. Voy a aplicar toda la maquinaria lo que he explicado en el video. La coordenada Y varía, entonces le voy a poner T y la coordenada Z siempre vale 0 porque está en el piso. Entonces, con T variando donde varía el Y. Y para este segmento C3, uno observa claramente que el Y le varía de 0 a 3. Entonces, aquí iría de 0 a 3. Tengo ahí la parametrización de C3 establecida. Entonces lo agarro y me lo traigo para acá. Aquí ya vemos el resumen. Hacemos hacer a C4. C4. ¿Ok? En C4, dice, C4 está bien fácil también porque es este segmentillo que está aquí, que está encima del eje. Entonces C4 se va bien fácil. ¿Quién es C4? Es R4 igual a. Ahora más bien es la X la que varía. La coordenada Y se mantiene en 0 y la coordenada Z siempre vale 0. Con T variando de dónde a dónde. Si el segmento es este, aquí se ve claramente que para efectos del eje X, la variación iría de 2 a 5. Para de contar, tomamos esa variación, listo, tenemos la parametrización de C4. Ok, vamos a hacer a C5 ahora sí. C5, vamos a poner aquí C5, es un R5 igual a. Y pues C5 me estoy refiriendo a este segmentito que está aquí. Y de acuerdo con lo que expliqué en la parte inicial del video, este segmento de aquí a aquí es la parte de un plano, es este plano. Y ese plano es X más Y igual a 5. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar como parámetro a cualquiera de las variables, digamos que por ejemplo tomo la X, en este caso particular entonces sería X, que es la T, la Y valdría 5 menos T y la altura es 0, porque estoy tratando de parametrizar esa, a la curva que está en el piso, con T variando ¿dónde? Y como estoy tomando como parámetro la T, este segmento C5, los valores de X que usan son los mismos de C4, son estos de acá. Entonces, la variación de T iría de 2 a 5. Y listo. Eso me daría la parametrización de C5. Y pues, si esa es la parametrización de C5,
La de C6 sale casi gratis, porque observe que C6 es el segmento que va desde aquí a aquí, pero es otra traza del mismo plano. Así que puedo usar la misma parametrización, excepto que ahora la altura es en 2. Y excepto porque el segmento de abajo iba solamente de aquí a aquí, entonces los valores de X que usaban era de 2 a 5. Ahora el segmento de arriba iría hasta el final, hasta que pego con el plano canónico, y por eso es que los valores de X habría que tomarlos completamente de 0 a 5. Así que la parametrización de C6 la podemos reconstruir de aquí. C6 sería, C6 es un R6, es un R6 de T, la tercera entrada sería 2 y con el T variando es desde 0 hasta 5 completamente. ¿Ok? Entonces, esta es la parametrización de C6. Ok, seguimos, ya casi terminamos. C7, facilísimo, porque C7 es un segmento que es paralelo al eje Y. Entonces C7 es directo, porque C7, que es un R7, la coordenada X siempre vale 0. La coordenada Y es la que varía y la coordenada Z se mantiene fija en 2. ¿Y de dónde a dónde varía el T? Dice, vea, este segmento está pegado completamente hasta que pega en el plano canónico. Estoy aquí, estoy exactamente en 5. Entonces iría desde 0 hasta 5, que es la variación de Y. Esa sería la parametrización para este segmento C7. Entonces lo tomo por acá, me lo traigo y ya casi. Me faltan dos nada más. Me falta C8 y C9. Esos los tengo aquí. Yo creo que los voy a hacer en una sola, porque ve aquí el C8. El C8 es este segmento. ¿Ok? Entonces, el C8 sería un R8 de T igual a, ahora en C8 varía T, la Y se mantiene en 0 y la Z está en altura de 2. Con T variando desde 0 hasta 5. Y el C9 sería un R9 en el que es este, ¿verdad? En el que el X siempre vale 5, la Y se mantiene en 0 y la hora la que varía de la Z con T variando desde 0 a 2, que es esta que está aquí, es la variación correspondiente. Entonces ahí tenemos los últimos dos, de las últimas dos aristas que me faltaban. Entonces esto completaría la parametrización. Entonces, ¿qué es muy sano de hacer? Que lo voy a hacer un momento, para ya que el ejercicio nos quede súper completo, y con todo lo que he hecho. Ahí tengo el C1, tengo el C2, hasta los puedo jalar un poquito para abajo para darme el lujo de traerme estos. Los vamos a pegar aquí para que nos quede bien completos. Ves que C1 y C2 eran las más complicadillas. Y ahora lo que voy a es ir a GeoGebra y meter rápidamente todas estas otras, ¿verdad? Entonces, como le digo, usted tiene el PDF en este momento en mano. Entonces, abra el PDF y siga el video correspondiente. Ok, entonces ahí ya estamos en GeoGebra. Y pues entonces voy a incluir las demás de manera muy rápida. Por ejemplo, la de C3, entonces pongo curva, que sería 2T 0 con T variando de 0 hasta 3. Ok, listo. Curva. Estoy digitando las parametrizaciones. Ahora estoy con C4. Sería T 0, 0 con T variando de 2 a 5. Esa era C4. Curva. Ahora vamos con C5. Sería T, 5 menos T, 0, con T variando de 2 a 5. ¿Ok? Curva. Vamos con C6 es T, 5 menos T, 2, con T variando de 0 a 5. Curva. C7 que es 0, T2 con T variando de 0 a 5.
Y me falta C8 y C9, que sería curva T0, 2, con T variando de 0 a 5, curva 5, 0, T, con T variando de 0 a 2. ¿Ok? Y pues listo. Con haber hecho eso, usted puede ver perfectamente eh, el sólido. Aquí está el sólido. Por lo menos las aristas dibujadas. Yo sé que usted, pues, viendo el enunciado ¿cómo se llama? El enunciado del problema, usted puede decir, profesor, pero es que en el problema estaba muy bonito porque las caras también se las pintaron y todo eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es otra historia, porque lo que estamos ahorita es parametrizando propiamente las aristas. En algún momento, a lo largo de los videos, les voy a explicar cómo trabajar ya propiamente con las caras. Y es que resulta que las caras las caras de un sólido son superficies. Entonces, hay que aprender otra historia que ya no es una parametrización de curvas, ya no son curvas vectoriales, sino vamos a hablar de superficies y cómo se parametrizan las benditas superficies. ¿De acuerdo? Pero bueno, por este momento, donde vamos en los videos, lo que a usted le corresponde es agarrar sólidos y pues tratar de hacer lo que acabo de hacer yo con este, o sea, parametrizar las aristas y hacerlo en GeoGebra de esta manera. Ok, entonces, ya como comentario último, entonces reiterarle que pues vaya a hacer este sólido de parte suya, es una excelente forma de poder foguear todo lo que hicimos en el video y pues váyase a la práctica, búsquese un par de sólidos ahí que vean un poquito complejos y trate de hacerlos. Es una excelente forma de cómo foguear si uno entendió la parametrización de. Entonces, con esto cerramos este video. Muchas gracias por la atención.